Y simplemente quería comentarles de que desde una visión totalmente personal, la estimulación sin catéteres es algo así como el cambio que hubo de telefonía celular a telefonía en línea. Cuando aparecieron los primeros teléfonos celulares, eran, seguramente muchos de ustedes se acordarán, ladrillos inmensos, grandes, con baterías que duraban poco tiempo y demás. Pero el concepto cambió radicalmente nuestra forma de vida. Hoy prácticamente es antiguo hablar de teléfonos de línea. Creo que con los marcapasos sin cables va a pasar algo parecido. Es un salto tecnológico que nos va a dar una apertura en la estimulación muy importante. Me acompañan hoy acá en la mesa el doctor Diego Egas, electrofisiólogo de Ecuador, que tiene una gran experiencia con esto, y Luis Aguinaga, presidente de FAC, gran amigo, y que ha tenido la oportunidad de ser el primero en colocar estos dispositivos en Argentina, que ha colocado unos cuantos, y nos va a dar toda su experiencia también en las cosas prácticas de los implantes. Así que vamos a empezar con la presentación de Diego Egas y cuando termine le entregarán el lunchbox y hacemos un pequeño break de unos 5 minutos con algunas preguntas y respuestas y después el doctor Aguinaga va a hacer su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí poder estar aquí. Realmente este país como tal, les soy muy sincero, para mí es una representación mundial, no solo en cardiología de Latinoamérica, sino específicamente en el área de electrofisiología. Manifiesto mi grande admiración por todos los colegas aquí y en el ejercicio. Y pues vamos directo acá. Yo voy a querer decirles de entrada una pregunta. Y esa pregunta vamos a intentar respondernos todos francamente. No necesito que lo hagamos ahora, sino tal vez al final de la presentación. ¿Por qué yo tengo que indicar, o más aún implantar un dispositivo de marcapasos que me cuesta 10 veces más que lo que vengo haciendo todos los días por muchos años? ¿Por qué? Pues vamos a intentar ver qué paciente se beneficia de ese dispositivo más caro, pero tal vez, como decía el doctor, más moderno o más avanzado. No es por novedad, es básicamente porque muchos pacientes sí lo requieren. Mi mayor interés siempre va a ser no tener conflictos, pero lastimosamente sí tengo que declarar que tengo alguna relación que no va a implicar ningún cambio en esta charla. Con respecto a la historia, hay que saber que la historia se viene repitiendo. Nosotros empezamos la estimulación cardíaca, no nosotros, yo todavía era pañales en ese tiempo, pero empezamos la estimulación cardíaca artificial con los dispositivos asincrónicos totalmente. Solo subir frecuencia ya era suficiente y nos sentíamos bien con eso, pero ya luego vino la necesidad de empezar a sentir y respetar el ritmo intrínseco. La sensibilidad vino como algo necesario y ahí todos van a estar de acuerdo que esos marcapasos unicamerales que ya sentían era algo grande. Aquí viene la diferencia, eso sí se está repitiendo hoy por hoy en la historia, solo que no viene un ladrillo tan grande, tal vez esa es la diferencia. Esto viene en un dispositivo del tamaño de una pastilla, una cápsula que cabe en la palma de la mano. Los dispositivos leadless, que inicialmente solo estimulaban y sentían en una cámara. Luego vino en la historia pues la necesidad de sentir algo más, sentir el atrio y sincronizar con ventrículo, evitar el síndrome de marcapasos, ya era la necesidad, y también eso se ve en el dispositivo actual de la estimulación cardíaca artificial. El Micra ya ha evolucionado para tener un dispositivo que siente con base en un acelerómetro la actividad de la aurícula y estimula ventrículo. Ya tenemos sincronía auriculoventricular, aunque no la que nosotros nos gusta, porque en evolución, luego de eso vino la sincronía auriculoventricular, pero en pacientes que necesitaban pacing auricular, los dispositivos bicamerales, y eso ya está sucediendo también, solo que a manera experimental, en los dispositivos leadless. Experimentaciones animales nos llevan a pensar que sí se puede implantar y sincronizar con pacing auricular, pero todavía no lo tenemos disponibles en el mercado. Y luego, pues, esto es la grande, no digamos novedad, pero la grande
evidencia y práctica actual que tenemos en la estimulación cardíaca. A todos nos gusta que un QRS quede estrecho, sincrónico y bastante natural. La estimulación del sistema de conducción es lo grande hoy por hoy, pero eso mismo será no muy lejano al concepto de leadless. Y esto es algo que estamos intentando observar si es que se logra, basados con tecnología nacida en Argentina, como es un poco de experimentación que tenemos con base en implantes de Micra guiados por Syncromax. Eso es tema de otra charla, pero promete bastante. La tecnología ha evolucionado desde grandes dispositivos hasta dispositivos muy pequeños y con sincronía B y en pasos gigantes y muy rápidos. Pero vamos ya a materia. ¿Por qué indicar? ¿Por qué quiero gastar tanto en un dispositivo? Pues porque hay gente que sí se beneficia. Básicamente porque un leadless tiene sus propias indicaciones. Todo, absolutamente, donde hay un material de estimulación cardíaca artificial, la cosa se puede complicar. Yo puedo tener infecciones de bolsillo, puedo tener hematomas, puedo tener erosiones, puedo tener fractura de electrodos, y algo con lo que convivimos el día a día. Nadie me va a negar. Puede ser el centro más experimentado en algún paciente va a surgir. Cuanto más material tenemos, más sitio para poder tener complicaciones. Y las series de casos, y esto es un poco lo que llama la atención, dice que hay números tan altos que impresionan. Las series de casos de dispositivos convencionales, la serie histórica general, nos dice que complicaciones pueden llegar hasta 6.15 de tasa de complicaciones a los 30 días de implante. Bastante alto, creo yo. Y otras nos dicen que 7 y otras nos dicen que hasta 12.4 de tasa de complicación a los 30 días. Toda complicación relacionada básicamente con esto: bolsillos, hematomas, fractura, infecciones. Por suerte la infección queda en el punto más bajo, pero quizá es una de las más temidas. Endocarditis de dispositivos, créanme que es un dolor de cabeza, por suerte raro. ¿Qué nos dicen ya los números con referencia a los implantes de marcapasos leadless? Pues este fue el primer estudio del Micra, el Micra IDE, en el cual ya se demostró que comparado con la referencia, que es la estimulación convencional, había una disminución estadísticamente significativa de 48% a favor de Micra. Y eso mantenido en el tiempo por encima de los 18 meses. Pero cuando vamos a estudios de vida real, resulta más interesante. Fíjense aquí, la curva de arriba es la curva de los marcapasos convencionales. La tasa de complicación puede llegar a porcentajes más altos. Y cuando comparamos con los implantes del estudio inicial, ya eran menores y a favor de Micra. Y cuando comparamos con el estudio inicial y la vida real, es mucho menor, porque claro, la experiencia de los implantadores es bastante más buena y por ende superan con un 63% a complicaciones mayores. Y conforme se evoluciona del estudio pivotal al estudio de liberación post-market a la vida real, pues las complicaciones caen mucho más, bastante raras. Entonces, ¿por qué indicar? Porque realmente tenemos una nueva herramienta que tal vez nos favorece a complicaciones, pero complicaciones es un mundo tremendamente grande. Vamos a ver qué beneficios nos podría traer los dispositivos de leadless. Pues aquí a manera descriptiva les voy a decir que sí, complicaciones de erosión de bolsillo ya no va a ser un problema. De alergias, antes estábamos acostumbrados a que si hay una alergia que afortunadamente es muy rara, titanio o algo por el estilo, se podía utilizar un dispositivo marcapaso de oro. ¿Por cuántos de nosotros hemos visto un marcapaso de oro o hemos realmente indicado con esos precios? Riesgo de infección, endocarditis previa, y aquí vamos a entrar en razonamiento de un caso de estos. Si es que yo tengo un paciente dependiente y necesito por una infección extraerle, ¿qué hago? ¿Le vuelvo a implantar un convencional? ¿Y cuáles son los desenlaces? Les dejo a criterio de ustedes muchas veces. Inmunosupresión, enfermedad renal, con bacteremias crónicas. Los dialíticos, un dolor de cabeza, porque no solo que tienen bacteremia, no solo que tienen inmunodepresión, no solo que tienen el riesgo de infección mayor, sino que también son pacientes que tienen trombosis de venas, accesos dificultosos. Esos tal vez son los pacientes que se puedan beneficiar. Pacientes que tienen porcentaje de pacing estimado menor de 40% también se ha considerado. Y los grandes extremos de edades también puede ser considerado para Micra, sea por fragilidad o sea por el paciente tiene toda una vida por delante. Y esto es una crítica muy grande que se le hace al Micra. Ok, implanto un Micra, ¿y qué hago después? En 12 años que se acaba la batería. Pues hay relatos de pacientes que tienen varios dispositivos implantados y por hoy
Vamos a analizar. Preferencia del paciente, este todavía es bastante criticable, pero está en las guías y lo vamos a revisar también. Problemas psiquiátricos, síndrome de Twitler, también son consideraciones. Estética, tenemos un paciente que nos vino de Canadá al Ecuador a decir, vea, yo soy deportista, me dicen que tengo síncope repetitivo y que necesito por enfermedad de nódulo sinusal, pero yo no quiero tener ninguna cicatriz, me van a sacar de mi deporte. Entonces, ese tipo de consideraciones ya se las puede. Y alguien va a decir, este está loco, este ya está hablando demasiado, si me dice que también me trata la depresión. Pues bueno, vamos a ver este caso. Es un caso de un hombre de 26 años y ya tuvo un bloqueo auriculoventricular completo post-septoplastía por una CIB congénita. Lastimosamente se fue el sistema de conducción y el paciente quedó 100% dependiente. Lo conocimos al paciente en su séptima infección de endocarditis por cambio de generador. Ya había tenido dispositivo izquierdo, derecha, abdominal, epical, había tenido de todo el paciente y nos estábamos enfrentando a un nuevo procedimiento porque el paciente tuvo esto, una infección, bacteremia, endocarditis documentada con vegetaciones e infección de bolsillo. Pues vamos a resolver con ustedes. El paciente tuvo internación larga con uso de múltiples antibióticos, ya estaba hasta dañando el riñón a los 26 años y el paciente cayó en una depresión tremenda, como era de esperarse. El paciente llegó hasta ideas autolíticas, quería suicidarse el paciente y tuvo 2 intentos autolíticos cuando lo conocimos. Ahí viene la grande discusión y que les traigo a ustedes. Ante esto ustedes indicarían, lógicamente no creo que nadie de aquí vaya a dudar del retiro del sistema completo. El paciente fue a toracotomía para eso. ¿Y luego qué hago? Porque viene la decisión nuestra, no del cirujano, propiamente nuestra. Vamos, le pongo un temporal transvenoso, antibiótico, y luego le vuelvo a poner un transvenoso. Pues es una opción. Esa fue una propuesta. Y yo quiero que aquí cada uno de nosotros haga un razonamiento de qué es lo que yo haría con este paciente. Porque realmente fue difícil y tuvimos un heart team y hubo encuentros entre electrofisiólogos diciendo, a ver, yo le pondría un transvenoso porque es más barato, porque tiene una septoplastía con fibrosis en el septo, ¿dónde voy a implantar el MICA? O sea, hubo muchos argumentos. O le pongo un transvenoso temporal hasta tratar con antibiótico y luego le pongo un epicárdico. También otra opción. O le pongo un transvenoso temporal, sea con lideficación activa o no, antibiótico y posterior definitivo le pongo un transvenoso, sí, pero por ahí le defiendo un poco con Tylex, con una bolsa de liberación antibiótica. Esa fue también una propuesta. O le pongo un transvenoso, le doy antibiótico, cumplo el esquema y luego le pongo un leadless, diferido, más tardío. O le pongo leadless inmediato. Extraigo sistema y le pongo leadless inmediato. Me encantaría tener sus respuestas y argumentos y voy a dejar esto bien planteado para luego en la discusión. Yo les voy a decir qué hicimos nosotros con base en decisión de un heart team y fue muy peleado, créanme. Extraímos, no se pudo extraer todo, pero la técnica quirúrgica nos dijo que había electrodos muy afianzados allí. Siguió con bacteremia, se le dio antibiótico e inmediatamente, la última opción, se le puso leadless. El paciente evolucionó bastante bien, tenemos seguimiento de 1 año y el paciente está feliz sin nueva infección. ¿Qué es lo que sucede? Un grande fuerte de los MICRA es justamente en este tema de infección, que viene recolectándose datos desde el primer estudio pivotal, desde el IDE, y no solo con la tecnología de Medtronic, también se obtuvo datos de la tecnología que salió del mercado de la Abbott. Y se obtiene datos súper interesantes en series de casos de los estudios. Fíjense quisiera analizarlo. Es bastante interesante que todos estos 17 pacientes que se describieron tenían dispositivos transvenosos, incluyendo unicamerales, bicamerales y hasta resincronización. Cuando el paciente se infectó, se les puso a muchos, la gran mayoría, 10 de los pacientes se les puso leadless, tanto MICRA como Nanostim en ese tiempo. Y a otros se los puso transvenosos porque no había una tecnología o no había el dinero y demás. Todos, absolutamente, los que se pusieron leadless en el seguimiento se mantuvieron sin infección. Los que se pusieron marcapasos transvenosos, todos terminaron nuevamente con bacteremia y nuevamente con endocarditis. Y en un segundo tiempo de estos 17 casos, se les implantó finalmente nueva extracción, nuevo implante de leadless y ninguno de ellos en esta serie de 17 casos, ninguno de ellos volvió a tener recurrencia de la infección. Algo comparable a lo que tuvimos con nuestro paciente, claro.
Es la mejor evidencia que teníamos hasta ese momento. Pero fíjense que en ese reporte también inclusive se habló de qué gérmenes eran los responsables, y el Staphylo aureus estaba a la cabeza, sin duda, es la práctica del día a día. Fíjense, otros 105 pacientes, explante e implante inmediato, en media 2 días después del explante del dispositivo transvenoso. Complicaciones mayores fueron bastante bajas, y dentro de las complicaciones mayores se considera la infección. La infección fue solo en uno de los 105 pacientes. Tuvo reinfección. Quiere decir, no nos vamos a llevar la idea de que un MICRA nunca se infecte. Se puede infectar, pero es bastante, extremadamente más raro que se infecte, inclusive en las peores condiciones, que un dispositivo transvenoso. Y hay muchas razones para eso que las vamos a analizar ahora. Conclusión de esta, que es la mayor serie de pacientes infectados con endocarditis sobre leadless, que en ciertos pacientes bien seleccionados la indicación de dispositivos leadless vale la pena, porque tal vez sí podría beneficiar a esos pacientes. ¿Y por qué se infectan menos? Por varias razones, y no tenemos una respuesta final. Tal vez porque tenemos menos material, tal vez porque no manipulamos directamente, como cuando hacemos un implante marcapaso, directamente el marcapaso. Tal vez porque no necesitamos bolsillos, porque tienen tamaño menor contacto con bacterias, tal vez porque se encapsula, o tal vez porque directamente yo no tengo contacto con poliuretano y más bien es directamente el material de titanio que está dentro del paciente. No sabemos. La última hipótesis es que tal vez es una región donde estamos implantando con menos turbulencia, menos inflamación, no sabemos. Pero lo cierto es que se están infectando menos, y en las peores condiciones. Los hemodialíticos ya lo dijimos: malos accesos, disturbio hidroelectrolítico, ácido base, o sea, es el peor paciente, bacteriemia recurrente, y en esos pacientes se analizó 201 de 2.800 pacientes del IDE y del post-approval, y también se demostró que no se infectaban más los pacientes dialíticos comparado con los pacientes no dialíticos, y el performance eléctrico en términos de umbrales, impedancias, sensibilidad era tan bueno como los pacientes no dialíticos, a pesar de los disturbios hidroelectrolíticos. ¿Qué conclusiones damos sobre hemodiálisis? Que el porcentaje de éxito para implantes es alto en los peores pacientes, que el performance eléctrico es igual, y que la infección en esta serie de casos fue nula, ningún paciente se infectó. O sea, en las peores condiciones también va bastante bien. ¿Qué tenemos de evidencia? Porque alguien va a creer, ok, eso es lo que suponemos, pero ¿qué tenemos ya de evidencia contundente? Afortunadamente, después de las últimas guías europeas, sí se mencionó por primera vez la tecnología de leadless. Y a pesar de que no cubrimos todas las necesidades de indicación de bradicardia, porque sí, cumplimos todavía con FA más bloqueo AB, con bloqueo AB, pero nos queda mucho la parte de pacing auricular, cuando tenemos ya enfermedad de nódulo sinusal con necesidad de pacing. Tal vez nos queda todavía ahí una zona gris, pero es lo mejor que tenemos, y casi el 50% de los pacientes sí están cubiertos con tecnología leadless ya, y se vienen perspectivas de implantes también atrás, tal vez puede mejorar. Hubo el consenso reciente de la ERA, en la cual se posicionaron frente a la posible indicación de leadless, y ahí sí se mencionó en todas las indicaciones, sea bloqueo AB, sea FA con bloqueo AB, sea enfermedad del nódulo sinusal, cuando se tiene dificultades grandes como, por ejemplo, que haya accesos venosos comprometidos, le dan un peso grande de recomendación al leadless. Cuando hay indicaciones como infección, bacteremias, inmunosupresión, también se le da un peso grande, sobre todo en la estimulación de bloqueo AB, y se le deja como una posible recomendación cuando se habla de enfermedad de nódulo sinusal, que no se tenga otras opciones. Cuando se habla de posible necesidad de reparo de válvula tricúspide futura, también le da un grande peso de la evidencia. Y cuando no se indica, cuando se tiene, por ejemplo, ya válvula tricúspide mecánica implantada, ahí se le deja de lado. Y fíjense lo interesante, se recomienda así en los extremos de edad. En los pacientes muy jóvenes también se le da un peso de recomendación, o sea, eso de la edad tal vez es lo mejor que tenemos ahora. Y estas son las recomendaciones basadas en guía de la Sociedad Europea, que ya nos pone como una clase 2A aquellos pacientes que tienen dificultad de acceso, riesgo alto de infección, inmunosupresión, diálisis. Y nos pone como expectativa 2B cuando se discute con el paciente y todas estas
indicaciones de estética, de preferencia, de fragilidad, todo discutido se puede considerar también. Finalmente, y con esto concluyo, un análisis costo-beneficio. Pues sí hubo ya publicaciones con respecto a esto. Si yo comparo lo que les cuesta a los escandinavos $7.000 versus $700 de un marcapaso convencional, lógicamente me cuesta 10 veces más. Si solo es eso el criterio de discusión, pues voy a indicar mi convencional. Pero vamos a ver cuánto nos cuesta una complicación por fractura de electrodo, por complicación de infección, por erosión, por hematoma. Sube mucho más el precio, siquiera basal del Micra. Entonces, en ese análisis costo-beneficio, los escandinavos, noruegos, lo que dijeron es que en indicaciones específicas sí se debe tener a la tecnología leadless como una opción y quizá la mejor opción. Concluyo con esto: Micra es una tecnología enorme, con un enorme potencial, diminuta, pero que no nos podemos resistir. Como dijo el doctor, es como resistirse y ahora todavía estar hablando, llevando ese teléfono de disco. Sí, eso no queremos, es una opción, tenemos que estar abiertos porque posiblemente venga ganando mucho campo. Los pacientes con indicaciones específicas pueden beneficiarse grandemente. Pacientes con falla de acceso, infecciones vigentes, endocarditis previas, hemodiálisis, entran en clase 2A. Pacientes que tienen fragilidad, deseo, trastornos psiquiátricos, clase 2B. Y lo caro se puede justificar si es que los pacientes son los bien seleccionados para esta tecnología. Solo concluyo con esto. Fíjense, levantando la evidencia, hace 2 años se hablaba un poquito de perspectivas de Micra y eran estos los poquitos países que implantaban, básicamente primer mundo. Y fíjense lo que sucedió ahora. Antes eran 31 países, solo 2.500 pacientes, 300 implantadores. Actualmente, pues bueno, esto ya se viene tiñendo un poco más. Nosotros ya tenemos la tecnología por acá, por Brasil, por acá, por Argentina, por acá, por México, está empezando, Puerto Rico. Tenemos varios sitios y lo más curioso de todo esto es que, haciendo la revisión actual, un dispositivo ahora tiene más de 7.600 implantadores, más de 200 publicaciones, más de 17.000 pacientes en investigación y seguimiento y más de 150.000 pacientes implantados a nivel mundial. Quiere decir, esto se viene a pasos gigantes. Imagínense pensar en este dispositivo unido a la estimulación fisiológica. Tal vez sea el futuro total de la estimulación cardíaca. Tal vez resistirse no vale la pena. Y pues bueno, Micra es un paso gigante de un tamaño diminuto. Estamos a las órdenes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Diego. Vamos a continuar con la segunda presentación. Simplemente para las preguntas posteriores que supongo que